El agua, como símbolo predilecto del inconsciente, nos muestra cómo acompañó al psiquiatra Carl Jung, quien en uno de sus trabajos reflexiona: mis recuerdos se remontan al segundo o tercer año de vida, recuerdos fragmentados, desilvanados, sin un nexo aparente. Sufría de indecibles angustias nocturnas, percibía presencias oscuras. Se oía siempre el ruido sordo de las cascadas del río Reno, alrededor de las que había una zona de peligro. Muchos se ahogaban y sus cuerpos eran arrastrados por la corriente. En nuestro jardín se asomaba una roca, era mi piedra. A menudo, cuando estaba solo, iba a sentarme sobre esa piedra y comenzaba entonces un juego fantástico, más o menos así. ¿Soy yo el que está sentado sobre esta piedra? ¿O yo soy la piedra sobre la cual él se sienta? Podía estar sentado allí por horas, fascinado por su enigma. La piedra no tiene incertidumbres, no tiene necesidad de expresarse, y es eterna, vive durante milenios, pensaba. Mientras que yo soy un fenómeno pasajero que se consume en emociones de todo tipo, como una llama que se aviva rápidamente y luego se apaga. Yo era solo la suma de mis emociones, y cualquier otra cosa distinta en mí era la piedra sin tiempo. Estaba constantemente en la búsqueda de algo misterioso. Me sumergía en la naturaleza, casi me sumergía en su misma esencia, fuera del mundo de los hombres. Hoy, como entonces, soy un solitario, porque conozco e intuyo cosas que los otros ignoran y habitualmente prefieren ignorar. Con esta pequeña introducción, nos gustaría comenzar a citar al autor al que nos vamos a referir, que es un autor de nacionalidad chilena y, bueno, para ya entrar en materia, su nombre es Miguel Serrano Fernández, ¿cierto? Esta frase encuentro que es representativa de su vida, es decir, de la evolución de la vida de Miguel Serrano, ¿cierto? Como una especie de magma de la cual luego surge la piedra que se cristaliza y que posteriormente se esculpe en el trabajo propio. En este cuarto ya capítulo de Reflexiones del devenir histórico, estamos aquí con José Río, ¿cierto? Y Alan Dallenson, que les habla. Y vamos, como dije ya anteriormente, a repasar un poco la vida del escritor chileno Miguel Serrano. Hola nuevamente, radio escuchas o pod escuchas, no sé cómo quieran decirle o cómo se dice. Es interesante el tema de hoy, más que nada más que revisar la vida del autor en tanto anécdotas, datos, entrar en un tono un poco polemista, en tanto a justamente él como persona en su vida y su obra, qué guías nos da para seguir, para justamente nosotros poder aprender y instaurar en nuestras vidas, ¿ya? Él es un autor que se destacó en varios aspectos, no solo en el aspecto como escritor, también diplomático, podríamos decir hasta cierto punto político, apartidista, posterior, después que lo vamos a revisar un poco su vida en los años 80 y 90, pero podríamos denominarlo finalmente en que en cada aspecto de su vida fue un aristócrata, ¿ya? Fue una persona, un noble, justamente una persona que dictó tanto en su obra como en sus acciones concretas, que es lo interesante que vamos a ver y que nos interesa resaltar hoy, directrices a seguir que nos pueden servir a todos y que yo creo que a todos los que hayamos leído su obra en algún momento de nuestras vidas nos hizo sentido de una u otra forma y curiosamente, según cambia el contexto, según pasan los años, a muchos nos sigue haciendo sentido quizás de otra manera. ¿Ya? Va avanzando un poco esta noción de sentido que podemos encontrar
en su escrito y en su vida. O sea, yo creo que para varios autores las memorias de Miguel Serrano, los 4 tomos de las memorias de los recuerdos de Lillo, Memorias de Delillo. ¿sí? Son de las mejores memorias que se hayan escrito, por lo menos en tanto a literatos chilenos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar quizás como en una noción un poco biobibliográfica, eh, para ubicarnos también con, digamos, desde su juventud hasta sus últimos años, sus acciones, lo que le tocó vivir y lo que se va destacando ahí también para nuestro ideal de vida, también ideal de lucha. ¿Ya? Mencionar primero la base: Miguel Serrano nace en 1917, año súper importante. Muchos consideran, bueno, se considera que en nociones históricas que el siglo XX es un siglo muy corto. Muchos ponen el inicio del siglo XX o en el inicio de la Primera Guerra Mundial o en el advenimiento de la Revolución Rusa, que fue justamente el año 1917. Y el fin del siglo XX muchos lo sitúan en el año 90 o el año 89, la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo. Serrano nace el 17. ¿Ya? Serrano es hijo de una familia, podría decirse, aristocrática chilena. Hay muchos embajadores, muchos diplomáticos, pariente lejano de Sor Teresita de los Andes también, que era muy común en las familias aristocráticas de origen español, que alguno de alguno de los hijos o hijas fuera religioso, porque en la religión también había un poder y había como también un ideal de nobleza. Y bueno, nace en este seno familiar aristocrático, en un fundo de Las Condes, o los terrenos que de su familia están ubicados en Las Condes, cuando Las Condes obviamente era solamente terrenos agrícolas. Su madre muere muy joven, por eso también habla de él, su obra El hijo del viudo. Claro. ¿Ya? También pierde a su padre, siendo muy joven, y es criada por una... Sí, por su abuela, me parece. Sí, por unas tías abuela o su abuela también. Se queda huérfano muy, muy chico. Y hay algo que es súper interesante que lo tocan las memorias también en un par de entrevistas. Para pensar un poco, él mismo reflexiona en tanto su vida y su obra. Su obra, que para muchos es súper simbolista, mucho misticismo, muy mítica. Pero hay un hilo ahí que debe, o sea, perdón, ¿cómo decirlo? Un pequeño tópico que hay que tener en mente, que él siempre hizo hincapié en que su obra era reflejo de su vida y que debía ser leída como en orden, ¿cierto? Como en orden crónico a su vida. Exacto, lo tenía muy consciente. Claro, y es curioso porque hoy en día tú le preguntas a una persona si es que conoce a Miguel Serrano y te dice, me leí tal libro o tal libro, pero generalmente no hacen eso, no hacen esta actividad que él siempre hizo hincapié en decir que su obra debía ser leída, es una palabra, como sincronizadamente. O en orden... En digamos, orden cronológico, eso es lo que exacto. quería llegar. Uh-huh. En orden cronológico respecto a su vida. Uh-huh. ¿Por qué cité esta frase con la que abrí el podcast? Porque justamente como habla Jung, que en un momento fueron muy cercanos, ¿cierto? Él dice que estuvo siempre buscando algo misterioso, es decir, tuvo esa curiosidad. Él también fue entre comillas, un peregrino de la ganancia, ¿cierto? Estuvo innatamente, de cierta manera, encarnando este arquetipo del viaje, del héroe. Del héroe es el arquetipo en realidad. Sí. Pero el héroe siempre viaja. Ese es el tema. Y Miguel Serrano, como todos sabemos, en su vida lo hizo constantemente, ¿cierto? De hecho, pasó casi 30 años fuera de Chile. Sí, aproximadamente. Y conociendo y sumergiéndose y bañándose en culturas que, si bien uno en la superficie podría decir que eran distintas a la nacional, pero en los mitos eran muy
parecía. De hecho, he escuchado eso en otras personas que lo reflexionan Ujú. y dicen, por ejemplo, que Serrano tenía esta cosa casi disvariante. Como que en su obra más mística, ¿cierto? En su trilogía del hitlerismo esotérico, para decirlo más concretamente, él mezcla elementos de Europa occidental con la India y que eso era divergente con el nacionalsocialismo político. Claro, pues la frase en sí misma es oxímoron, porque justamente el nacionalsocialismo político no va a obedecer nunca a los trasfondos más míticos, ¿cierto? Y si uno aterriza estas relaciones que hay entre una India védica, ¿cierto? Una India aria, entre comillas, tiene todo relación con los mitos o con las cosmogonías de Europa, en las cuales sí está basado, digamos, una visión pagana o identitaria del nacionalsocialismo. Y te puedo hacer un acápite también Sí, claro. asociado también a lo que estamos hablando de mezclar un poco la obra con el origen y también el actuar del día a día. Claro, él está en la India es un país, el norte de la India es un país de montaña, ya los Himalayas. Posteriormente él vive... Mira, ahí hay una cosa súper interesante que acabé de decir. La India es un país de montañas. Y recién yo estaba diciendo que cómo se asocia no solo en los mitos, sino que también geográficamente, porque curiosamente el país de origen de este escritor, nuestro país, Chile, es un país por excelencia de montañas. Sí, Así que fíjate de hecho él también, como todos sabemos, también tiene todo un cuento con el monte Melimoyu, ¿cierto? Y este viaje a la montaña, que fue un viaje muy bonito y que está relatado en sus memorias de Lillo. sí, o sea, claro, como bien decía, está el tema del Himalaya, Chile también, que es un país de montaña. Él se va a vivir después en esta especie de autoexilio, cuando nos estamos saltando un poco los años, pero de todas maneras este autoexilio a Suiza, Montañola, en la casa de Hermann Hesse, también montañas, y a la base, o sea, Serrano es de la sierra, montañas. Entonces hay un mito que trasciende y que, como bien decía, él es súper consciente, o sea, no podríamos hablar de un personaje que no es consciente de lo que está haciendo en su obra. En el primer volumen de sus memorias, él señala que tuvo un accidente cuando chico. Sí, Se en la cayó. rodilla. Sí, no, y también se golpeó en la cabeza. Claro, sí. ¿Ya? Y tiene una conversación con un psiquiatra amigo y le señala que quizás muchas de las cosas que le pasan a él tienen que ver con este golpe en la cabeza, que es como su origen, como de su neurosis, podríamos decirlo en un lenguaje bien freudiano antiguo. Y Serrano toma eso y lo piensa. Creo que es muy interesante cuando le da esa vuelta, porque ese podría ser el fondo racional de todo, pero él lucha contra eso. Él lucha contra eso en ese afán de mitificar consciente. No es hacerse víctima un poco de su inconsciente, es algo supraconsciente, más que inconsciente o consciente o racional, supraconsciente, que supera la conciencia y va atando esta experiencia, atando cabos con sus experiencias personales, con sus experiencias de antes de haber nacido, de su familia también, y de su obra, y de la gente que va conociendo también, que se van encontrando en su camino. Es la piedra que se esculpe a sí misma estando en la orilla de las cascadas del río Reno. Exacto. Finalmente. Y ese río puede ser la propia vida, el devenir. Exactamente, el devenir de la vida, el poco control que tú tienes de la vida, ¿cierto? La vida se comenta a veces que es como la oscuridad o como que es también como el mar, porque tú no sabes qué va a venir. En el fondo es caótica la vida. Pero tú ese orden que le das, se lo das desde tu centro, que es lo que hemos hablado en el podcast anterior, de tu centro de nobleza, ¿cierto? Entonces por eso Jung también reflexionaba si es que él era quien estaba sentado sobre la piedra o si él realmente era la piedra que era permanente, que era trascendente a la vida, ¿cierto? A los hechos, a las cosas contingentes que pasan. Y Serrano también pasó por ese proceso, como vamos a analizar en este podcast.
Sí, volviendo un poco cronológicamente, Serrano en los años 30, ya un Serrano adolescente que estuvo en el Instituto Nacional Barro Arana, él fue... Donde tiene sus mejores recuerdos. Sí, él fue... Su profesor ahí fue Eduardo Frei Montalva, Claro. el presidente. Sí. Que tiene Ahí donde conoce a Jason, donde conoce a Héctor Barreto también, si no me equivoco, que los menciona harto en su obra. Sí. Y en los 30, muy imbuido por la influencia ideológica del choque entre, bueno, el liberalismo capitalista, el marxismo y que se suma entre medio, el fascismo, él tiene unos pequeños coqueteos con el marxismo, es muy amigo de la escritora uruguaya Blanca Luz Brown, que fue socialista, su tío Vicente Huidobro, también un aristócrata, con el que no se llevó muy, o sea, no tuvo una vida muy cercana, también era socialista, Héctor Barreto, Jason. Hacían reuniones literarias, Claro. donde eran todos los que participaban en estas reuniones en una hacienda, si no me equivoco. Personajes que después, con el paso de las décadas, iban a ser personajes importantes chilenos que van a estar dentro del sector más o menos de izquierda, ¿no? Sí, la mayoría se mantienen ligados a la izquierda partidista, pero él en un momento se desliga. Él dice que se encierra a leer a Karl Marx. Y sale asqueado, claro. Finalmente. Que también es un tema de su vida, la lucha contra el materialismo. ¿Y qué más materialista que el marxismo? ¿Ya? Exactamente. Por lo mismo, Serrano no es lejano a la lucha, digamos, política partidista popular que podríamos decir que bueno, se ha vivido durante todo el siglo XX, especialmente en Iberoamérica, que está muy presente la influencia del marxismo, y acá en Chile también, pero él lo vivió en los años 30, ¿ya? Y se escindió de ahí, no le gustó, y poco a poco fue acercándose al Movimiento Nacional Socialista de Chile, los nazistas. Él dice posterior a la matanza del Seguro Obrero, pero esto lo lleva a acercarse al nacionalsocialismo alemán durante la guerra, en que edita la revista La Nueva Edad. La Nueva Edad, y que según él mismo también está en las listas negras de los estadounidenses, ya posteriormente acá en Chile, como colaboracionista de alguna manera. Termina la Segunda Guerra Mundial siendo una gran tragedia para él. Claro. Nuevamente, estaba la opción de si efectivamente él podría haberse asociado al marxismo, a la lucha popular. No lo hizo, él estuvo asociado siempre al nacionalsocialismo. Se mantuvo firme en sus convicciones. Exacto, y entre fines de la Segunda Guerra Mundial y lo que va a ser su carrera diplomática, él tiene nuevamente que encontrar su centro. Fue una gran tragedia para él la derrota del nacionalsocialismo. Sí, absolutamente decepcionante. De hecho, eso fue el 45, ¿no? Sí. Claro. Sí. Después ahí hay harto tiempo que él ya se dedica a su, digamos, a su trabajo como embajador. Uh-huh. Y como que pareciera perderse un poco la línea o la obra un poco de Miguel Serrano, ¿no? Sí, antes de llegar a los embajadores es importante el viaje a la Antártida. Claro. Que él lo hace como periodista independiente, o sea, él no... Sí. Él tenía el apoyo de su apellido y de que era familiar de quien era familiar, pero él le pareció algo interesante, yo creo que para buscar nuevamente su centro, para mitificar nuevamente esta derrota de sus ideales, que él en este tiempo lo estaba trabajando ya, de decir, el mito del rey dormido, del emperador dormido, de lo que pasó con Barbarroja, ¿cierto? Del emperador Félix Barbarroja, que también se dice que estuvo o que está durmiendo aún entre las montañas luego de muerto. Él lo asocia y empieza en este afán de mitificar, claro, ante la pérdida, ¿ya? Yo creo que obviamente una persona con la cultura que tenía Serrano, que la tuvo desde siempre, claro, por los círculos aristocráticos en los que se movía. Exacto, y que leía mucho. Él sabía de esta noción más tradicional de que la vida son ciclos,
Claro. y que su vida, que esto es muy relevante, lo hemos conversado en otros podcasts, no tiene nada de particular a otras situaciones que han ocurrido y otras vidas que se puedan vivir. Es todo circular, pero hay que darle un significado a tu vida, a tu tragedia, justamente. Y eso es lo que empieza Serrano posterior a la Segunda Guerra Mundial. Mira, yo en el podcast anterior me parece que fue, que cité a Herderling, Ujú. y que decía la trascendencia, una cita de Herderling, que era la trascendencia la escriben los poetas, una cosa así era, ¿no? Ujú. Y justamente una persona que es consciente y tiene esta angustia frente a los ciclos del cosmos y y como decía Nietzsche en su obra El Eterno Retorno, que es un demonio que se devora a sí mismo constantemente y que estamos atrapados dentro de él, qué mejor manera de dejar, como esta roca, ¿cierto? Esta roca frente al océano, qué mejor manera de dejar tu obra mitificada y haciéndola trascendente. Y justamente Miguel Serrano era un gran poeta, ¿no? Justamente, y es interesante porque los poetas de nuestra época, de nuestro tiempo, creo que muchas veces en su actividad poética profesional, si ya lo tomas como profesional, lo tecnificas, ¿cierto? Y tecnificar es matar En matarlo. Claro. Tienes que vivir como poeta, una cosa así. Y es justamente lo que hacía Serrano. Serrano, en su poesía en prosa, de hecho, que no dejó de producir durante décadas, él siempre siguió con su labor política, con su labor en pos de Chile, porque después vamos a ver que muchas de las cosas que hizo él, que se pueden leer en su obra como súper poéticas, como acciones poéticas, fueron súper importantes para Chile. Que fueron concretas. Él luchó harto, él luchó harto por las relaciones políticas de Chile con países del extranjero. Sí, sí, también el tema de la Antártida. De hecho, cuando estuvo, me parece que en Yugoslavia, a pesar de que quien estaba, no recuerdo el nombre, Tito. de quién está, Tito, Uh-huh. estaba en el poder, era aliado de la Claro, socialista de la Unión Soviética. de la Unión Soviética. Entonces, y aún así él tenía que mantener, hay harto personaje que dice que Serrano prácticamente era un traidor porque mantenía relaciones cordiales con, por ejemplo, Pablo Neruda, con Salvador Allende o con el mismo Tito, que era el que estaba hablando. Pero hay que entender algo. La política es el arte de negociar y él se manejaba en ese mundo. Entonces, ¿a él qué es lo que le importaba? Un hecho finito y burdo como pelear o discutir con estos personajes o lograr sus cometidos, que eran el beneficio en pos del país. Justamente. De hecho, Serrano, como tenía esta cultura más, digamos, más clásica, a pesar de que estuvo fuertemente en contra del gobierno de Salvador Allende, siempre se refiere a él como el presidente de Chile, como el presidente de Chile y con mucho respeto, ¿cierto? Y incluso el poco tiempo que alcanzó a estar durante el gobierno de Salvador Allende, porque lo destituyó de la labor diplomática. De la labor diplomática. Yo recuerdo que él decía, esto es por el presidente de mi Chile, porque si queda bien mi presidente, queda bien mi país. Es decir, es una visión muy por encima de los egos personales, de ¿cierto? lo partidista, lo personalista. Exactamente, sí. Ahora, para avanzar un poco en el tema, me gustaría mencionar y nuevamente volver a reflexionar esta analogía que hice de este magma que se cristaliza en la piedra y que luego esta piedra se esculpe a sí misma. Miguel Serrano tiene un comportamiento muy similar en su vida, es decir, en sus primeros años, como hemos estado repasando en estas consideraciones, ¿cierto?, de su vida. Su obra es más bien subjetiva o ligada al mundo místico, a los cuentos, a la novela, ¿cierto? Uh-huh. Pero una vez yo diría que él ya, digamos, se consolida como hombre, que eso ya es cuando uno es bien mayor, ¿no? Él ya empieza con su obra más concreta, porque
claro, su obra concreta era luchar por Chile, pero en su trabajo personal, es decir, en sus libros, eran más subjetivos, más ligados a la novela poética, ¿cierto? A sus abstracciones personales. Algo más de forma. Algo más de forma, claro. Pero ya después, en sus últimos años de vida, viene un bombardeo de libros chiquititos, pero que tienen mucha contingencia y que de hecho la siguen teniendo. Sí. Que son, por ejemplo, yo recuerdo que en el 81, si no me equivoco, fue que publica los protocolos de los sabios Sion y su aplicación en Chile. Así. O publica, bueno, Nacionalsocialismo, Nacionalsocialismo, única solución para los pueblos de Latinoamérica. Ese libro lo publica una vez que ya estaba el gobierno de Pinochet, ¿o no? Sí, ya. Porque él siempre fue crítico. Sí. Mira, esto igual es interesante de repasar. Miguel Serrano tomó una postura frente a un suceso histórico que podría ser de cierta manera parecido a lo que está pasando ahora, y él tomó una postura. ¿Cuál fue? Apoyar a los militares. Y después de eso, criticar al gobierno por obviamente las políticas económicas que tomó Pinochet, ¿cierto? Entonces, como decíamos delante, hay harta especulación respecto a lo que Serrano pudo haber dicho o haber pensado o cómo habría actuado, porque generalmente lo que más se toma es su obra más personal, pues que sería la trilogía del nacionalsocialismo esotérico. Uh-huh. Pero en mi opinión... Que se da durante esos años, de hecho. Exactamente, sí. Uh-huh. Pero su obra más importante, a mi parecer, a mi juicio, yo por excelencia, lo que más rescato son los 4 tomos de las memorias de él y yo. Uh-huh. Porque ahí uno entiende al hombre, entiende al político, entiende al nacionalsocialista, entiende al chileno, ¿cierto? Con su origen, con sus reparos en cómo actuar. De hecho, él muchas veces dice que lo traicionaron, y eso lo dice en sus memorias, yo lo recuerdo. Es muy bonito de leerlo. Dice que a él lo traicionaron, pero que a él su sangre visigoda no le permitía actuar de la misma manera. Él tenía que ser recto, exacto. Y eso es el dicho castellano que citamos en el podcast pasado, que es nobleza obliga, ¿no? La nobleza te obliga a ser como actuó Serrano, que sería una especie de modelo a seguir, de cómo llevó su vida, ¿cierto? Porque más allá de las, insisto, abstracciones personales que él pueda tener, o de su obra novelesca, poética, en la otra ala de sus acciones están los hechos concretos, ¿no? Y esos son, a mi juicio, los más rescatables por lejos de Serrano. Siempre que estuvo escribiendo, estuvo haciendo cosas, y cosas importantes, relevantes. O sea, uno podría pensar que mientras estuvo escribiendo libros que son tan... podrían considerarse un poco escapistas, incluso la realidad, como es la trilogía del hitlerismo esotérico, que es entre el 78 y el 91, él está justamente haciendo libros doctrinarios y está empezando a participar directamente en la acción política acá en Chile, ¿ya? Acción política que, como bien señalábamos, por una parte se hace representante del nacionalsocialismo y también de una especie de tercera posición cuando nace la revista Ciudad de los Césares, al nacionalismo puro y duro, que yo creo que es lo que... De hecho era cercano a Carlos Cardón, sí, quien asistió a su funeral. El Museo Carlos Cardón tiene varias donaciones de Miguel Serrano. Claro, de sus objetos que rescató en su pasar por ejemplo, la India o Austria, sí, o Yugoslavia. Serrano, es interesante lo que dices tú, porque creo que según quien lo vea o lo lea, tiene algo que rescatar desde fuera, desde los autores. Por ejemplo, para los críticos literarios en general, lo mejor de Serrano es Ni por mar ni por tierra, ya que el relato un poco de la generación del 38, lo que vino después. Que ahí está súper patente también el tema de su nacionalismo telúrico. Ya hay un nacionalismo doliente de Serrano, hay una crónica que es súper fuerte sobre que él estuvo en el sur para el terremoto del 38 en Chillán, que fue uno de los terremotos más importantes que hubo en Chile, y que lo marcó mucho.
ya súper doliente, que hablaba de Chile, este gran hoyo penitente que decía. Claro, Eh, Santiago era una ciudad penitente. exacto. Y Bueno, más que Santiago, Chile en realidad, perdón. sí. Y bueno, marca un poco su labor con el nacionalismo cuando él está de embajador en la India, y en los 50 aproximadamente, escribe sus libros que podrían ser más trascendentales a nivel, porque justo coincidió esta obra de Serrano con el advenimiento del New Age, ya de esta espiritualidad New Age, y que yo creo que Serrano conscientemente, nuevamente, luego de haber escrito libros como La visita a la reina de Saba, eh, ¿qué otros libros escribió en ese tiempo? ¿Los misterios? Los misterios, El círculo hermético particularmente, varios libros que podían haberse asociado a este New Age. Y Serrano en ese tiempo fue cuando fue más traducido, que fue cuando se habla que Serrano fue traducido al farsi, al griego, al alemán, italiano, Un etcétera. montón de idiomas. Son particularmente esos libros. Claro. Estuvo siendo editado en Estados Unidos. Pudo haber ganado, pudo haber sido el próximo Carlos Castañeda quizás, pero Serrano conscientemente tomó una decisión. Claro, para eso debería haberse desligado un poco de su labor como soldado político, ¿cierto? Como nacionalsocialista. Exacto. Pero justamente yo creo que para allá iba, ¿no? Sí, sí, que Serrano, y con lo que decías tú también, su sangre visigoda no lo dejaba ganar la conveniencia. ganar la conveniencia. Buscar la conveniencia. Exacto, entonces fue su obra más prolífica, pero después cambia esto. Cambia y da su obra más prolífica, digamos, política. Si podemos hablar es que es complicado hablar de política contingente en la obra en el hitlerismo de Serrano. Ya, a grueso modo, pero la abstracción que queremos hacer acá es justamente cómo se puede llegar a política contingente con lo que hace con el hitlerismo esotérico Miguel Serrano. Ya, en los 70, ya cuando finalmente le quitan esta labor, como embajador a Serrano, el 70 se exilia a un autoexilio, se va a vivir a Suiza, a la casa de Germán Hesse. Posteriormente, después del golpe, vuelve a Chile, él comenta que se reúne con Pinochet. Sí, y le sugiere un socialismo prusiano, sí, le dice. Como que Chile, la Junta tome un socialismo prusiano. Claro. No lo valoran mucho, más que nada porque justamente en ese tiempo la opinión de los civiles no era muy valorada en general. Y bueno, empieza con esto del hitlerismo esotérico, ya el 78, ya que es el cordón dorado, ¿no? Claro, después viene Adolf Hitler, el último Avatara, y finaliza su trilogía con Manu por el hombre que vendrá. Sí. Y bueno, a modo personal, por lo menos yo cuando leí esa obra me abrió un mundo que, aparte de Serrano lo que tiene, y que es importante hacer una diferenciación aquí antes de entrar al tema político, si bien su obra se llama justamente hitlerismo esotérico, no podríamos hablar de puramente un esoterismo o un ocultismo. Claro, exactamente, ese punto es súper importante. Y aquí hay un tema con el nacionalsocialismo y yo creo que Serrano lo encarna bien, pero para variar es tergiversado, es mal entendido. En mi opinión, como he leído durante algunos años, ¿cierto?, alguna obra o algunos autores, o la misma historia de cómo se desarrolló el nacionalsocialismo, yo no diría que el nacionalsocialismo o que incluso la obra de Miguel Serrano es esotérica o es ocultista. Lo que sí es, y que eso es innegable, es que es mística, que tiene muchos elementos místicos. ¿Cómo diferenciamos el esoterismo del misticismo? Yo creo que el misticismo contiene elementos que se podría decir que son elementos ocultos, es decir, son parte del ocultismo, pero también tiene elementos estéticos.
Y esos elementos estéticos es como un núcleo más amplio que el esoterismo, diría yo. Yo creo que el misticismo engloba a cosmogonías, engloba a mitos, engloba a una imagen, ¿cierto? Porque por algo existe este escultor del Tercer Reich, Arno Breker, y había otro muy famoso que no recuerdo el nombre. Pero toda la obra eran enfocadas en el arte... Joseph Torak, del ascenso de... Joseph Torak, exactamente. Eran enfocados en el hombre fuerte, digamos viril y virtuoso, que era el típico, la típica encarnación en la escultura de lo que fue la cultura griega, ¿no? Entonces hay una estética ahí, y la estética encarna la ética, ¿cierto? Y la ética y la estética y la ética encarnan a la genética, y eso es lo que finalmente fue como el salvoconducto del nacionalsocialismo, ¿no? Y Miguel Serrano yo creo que supo tomar eso y lo supo hacer bien. Es solo que él, como era consciente de estos ciclos que mencionaba José, ¿cierto? Era consciente de que las formas se repiten en el mundo. Por lo tanto, mucho de las cosas, de la geografía, de los comportamientos, de los mitos que pudieran existir en la India, o en Yugoslavia o en Austria, también estuvieron presentes y están presentes aquí en Chile, solamente que son muchos conceptos que están abandonados por las mentalidades contemporáneas, ¿no? Obviamente no todo, ¿cierto? Siempre se guardan diferencias. De hecho, él hace ciertas diferencias en su obra. Que son necesarias. Exacto, que son necesarias. Pero no se trata de que todo el mundo es igual. Pero sí a la base hay muchas cosas que se repiten, ¿cierto? Eso. Con respecto a esa diferenciación que tú haces entre el misticismo y el esoterismo, o de repente el misticismo con el ocultismo. Claro. El misticismo, para mí, por lo menos, y que me hace mucho sentido en la obra de Serrano... El ocultismo es como más Yo siento más escapismo. Claro, es como... ¿cómo decirlo? Es como... Son como tus propias conjeturas. Claro. Tu propia experiencia en el mundo, en el mundo esotérico. Pero el misticismo, como insisto, es más trascendente, creo yo. Tiene que ver más con cosmogonías y con arquetipos. Te hace descubrir cosas que podían estar ocultas, de un ideal muy romántico. Claro, y mira, qué curioso, me pasa, y yo creo que harta gente también lo comenta, que es como lo que pasa cuando salía a recorrer Santiago. Claro. Porque Santiago, uno siempre está esta crítica: Santiago es feo, es cochino, es aquí y allá, hay mucha bulla. Pero Santiago tiene un montón de lugares que, como tienen historia, son místicos. No son esotéricos porque están ahí, están a la vista de todos. Pero si tú vas y te detienes a observar y indagas un poco digamos, en la historia de un edificio, un simple edificio, o alguna escultura que haya por ahí, te trae todo un mundo de conocimiento. Y es muy bonito ese reencontrarse con lugares, con la historia, con el mundo, con tu país, y que es donde existieron tus padres o los próceres de la patria del pasado, ¿cierto? Y en ese afán místico que mencionábamos en la diferencia de Serrano, podemos hacer una comparación que es inevitable, que se da en los últimos años, que no creo que debamos profundizar mucho más porque da para harto, pero por ejemplo compararlo en otro exponente de la Gnosis hiperbórea, Nimrod de Rosario, este personaje argentino que se empezó a conocer cuando murió Serrano. Yo creo que no hay punto de comparación ahí. Exacto, entonces, ¿por qué no hay punto de comparación? Porque hay un tema técnico de conocimientos que está ahí, pero ¿quién es él? Y una trascendencia. Exacto, ¿quién es él? ¿Qué hizo? ¿Con quién? Perdón, una trayectoria. Esa es la palabra que quería decir. En trayectoria, porque en Serrano, por lo menos lo más interesante de leer en esos tomos es que no solamente te está hablando de cosas que están ahí pero parecían ocultas, sino que te asocia con también en su extensa capacidad literaria de su vida, contarte de su vida, cómo se asocian a su vida y cómo se asocian a una persona que está en búsqueda. Cómo él fue encarnando esos conocimientos que te está transmitiendo en su obra, ¿cierto? Exacto. Sin embargo, Nimrod de Rosario o Felipe de Moyano, ¿quién es Felipe Moyano? O sea, no sé. Claro, es un manual que se le puede haber ocurrido en algún momento.
Entonces, claro, llega el momento en que Serrano vuelve a Chile a mitad de los 80 y ya está a full todo el tema de los Chicago Boys, de la liberalización, perdón, de la economía y la cultura chilena. Y Serrano, así como en otro momento en la Segunda Guerra Mundial dijo, tengo que hacer algo, tengo que movilizarme, él empieza a movilizarse y empieza a escribir estos pequeños libros que comentamos, y hay varios más, La entrega a la Patagonia Mágica, son libros... No celebraremos la muerte de los dioses blancos. Justamente entre los 80 y los 90 se hace muy prolífico y así mismo empieza a tomar la batuta del movimiento nacional socialista en Chile, que no tenía una figuración partidista, pero sí asoció a algunos intelectuales, a algunas personas bien valiosas que siguen hasta el día de hoy. ¿Ya? También el nacionalismo, empieza a escribir cartas a los diarios. Claro, participar harto en el Mercurio. Sí, lo aparece un par de veces en televisión incluso. Entonces, él vuelve a la acción concreta, no, obviamente no política partidista, democrática, que él nunca creyó en eso, y el nacionalsocialismo tampoco es para entrar dentro de lo que es la lógica democrática, pero empieza a jugársela, podríamos decirlo nuevamente, por Chile, por este Chile que él siente que se está perdiendo, y en particular él con su interés telúrico, el nacionalismo telúrico, que muy asociado obviamente a la fuerza de la tierra y al territorio en sí, su interés en la Patagonia, en el sur, y en lo que pueda pasar, por lo que se menciona el Plan Andinia, por también la infiltración de algunos posibles agentes no sé, estadounidenses, mundialistas, israelíes, etcétera, en Chile. Entonces, claro, uno dice, llegó el momento en que él tuvo que actuar directamente, en que él tuvo que hacer política, en que tuvo que salir a la calle. Claro, en que sintió esa inquietud de, como decíamos delante, que fue crítico del gobierno de Augusto Pinochet, y él, yo creo que se dio cuenta de que Chile se iba a abrir al mercado y eso iba a traer consecuencias culturales. Uh-huh. Iba a dejar de ser el Chile que él tanto se lamenta. De hecho, siempre él habla de que el paraíso no se conoce antes de que se acabe. ¿Cómo es la frase? El paraíso no existía hasta que se perdió. Exactamente, esa es la frase. El paraíso no existía hasta que se perdió. Y él siempre en su obra rescata este Chile de los 50, ¿cierto? De los años 40, de los 30. Este Chile antiguo, señorial, cordial, con casas bajas, con la visión completa de la cordillera, con esta religión de la amistad que él rescata tanto, ¿cierto? Que justamente contra la política partidista oligárquica, que todos podían tener un punto en común. Exactamente, uh-huh. Pero claro, a nuestro juicio con José comulgamos entre los dos que claro, luego de que llega este gobierno tiene sin duda efectos que van a ser nefastos en el desarrollo cultural del país, ¿cierto? Uh-huh. Y obviamente, claro, ahí se nota la necesidad que él siente de escribir estos textos que efectivamente son mucho más políticos y son mucho más concretos respecto de su obra previa, que era el nacionalsocialismo esotérico. Pero son más evidentes, pero son igual, el hitlerismo esotérico tiene algo... Tiene harto y tiene harta denuncia en datos. Sí. Pero como son obras extensas, es decir, claro. El hitlerismo, Adolf Hitler, el último avatar, tiene creo que 800 páginas. Más o menos, claro. Es un tremendo pedazo de texto. Entonces, no se centra solamente en eso. Él te mete datos, efectivamente. De hecho, hay muchos datos buenos, con cifras, con nombre y apellido, denunciando a algunas personas, ¿cierto? Pero también entre medio mete harta abstracción. Entonces, por eso da mucho para tener ciertas objeciones u observaciones en su obra. Pero en estos otros libros, textos pequeños, de repente son, ¿cuánto? 40 páginas. Sí, menos 20 páginas, son textos muy pequeños, son críticas directas y concretas a cosas actuales de aquel tiempo, ¿cierto? Que era ya de los años de los 80 para adelante. 90, 2000, fueron varios años que estuvo en la denuncia. De hecho, sus memorias las escribió en sus últimos años de vida, las empezó a escribir el año 94 y las terminó el 98, si no me equivoco. Uh-huh. Y después Miguel Serrano muere el 2006, 2009. No, 2009. Sí. 2009.
A los 91 años. 91 años se mantuvo escribiendo, por lo menos escribiendo cartas, etcétera, hasta por lo menos el año 2008. Claro. Pero su digamos, porque para mí sus memorias, las memorias de él y yo, son como la carta de presentación que él deja para decir, esta fue mi obra en concreta como chileno noble, ¿cierto? Y esto es lo que yo hice por mi país. Más que mi obra personal o, Claro. o mis juicios personales, que eso es ya, digamos, la obra pasada, que era su hitlerismo esotérico, ¿no? Pero su obra como chileno, como nacionalista, como soldado de su pueblo, la deja toda clara para que no haya lugar a reinterpretaciones después de su Que es muerte, lo que pasa mucho. que es lo que pasa mucho con muchos autores, ¿cierto? Por ejemplo con Nietzsche, o por ejemplo, bueno, otros autores también, o por ejemplo el mismo Hegel, que se ocupa harto para el marxismo cultural, pero hay creo que son dos escuelas que se pelean a Claro, o sea, muerte. Hegel cubre todo, se puede cubrir todo con Hegel. Claro, se pelean a muerte si es que Hegel era o no era marxista. Bueno, entonces eso es un suceso que se observa y Serrano, como estábamos diciendo, era consciente de aquello, de la historia, de cómo, de los ciclos de la historia, y por eso creemos nosotros que nunca se desenmarcó de su ideología, se mantuvo fiel a sus posturas nacionalsocialistas y al final de su vida, luego de tener toda una trayectoria para que nadie fuera a decir Serrano dijo esto y nadie lo puede contradecir porque ya no está. Entonces él se adelantó, dio un paso antes y dejó todo escrito ahí, todas sus memorias. Sí, eso es finalmente lo relevante y también por lo que queremos hacer el podcast. Serrano nos enseñó, no, sin hablar solamente de Serrano como un autor, sino lo que nos puede enseñar. Serrano nos enseñó que se puede llevar a cabo una obra espiritual, una obra artística y una obra política. ¿Ya? Encarnar la filosofía. Exacto, él mistifica mucho, pero eso no quiere decir que se contradiga una cosa con otra. El nacionalsocialismo nunca iba a ser democrático, ya nunca iba a entrar en el juego democrático. Pero él, cuando vio la necesidad de defender algo de lo que él en verdad creía, en este caso el nacionalismo telúrico, el nacionalismo, Chile y su gente, fuera del marxismo en un momento como el del liberalismo, lo hizo. Y no lo hizo bajo las lógicas que quizás le pudieran haber impuesto desde fuera. Ya Serrano, nadie podría decir que Serrano, por haberse opuesto a las políticas liberalizadoras del gobierno de Pinochet, es marxista. Serrano lo deja claro, él nunca fue marxista y nunca lo iba a hacer porque no era materialista, luchaba contra el materialismo. Y mira algo importante que a mí me gustaría subrayar. Nunca Miguel Serrano fue masón. Yo he escuchado un montón de gente que especulan harto, dicen Miguel Serrano era masón, Miguel Serrano era masón. No, Andas no. una foto, puede ser, pues estaba vestido de tal forma. Claro, pero por un tema de cultura, de simbolismo, te creo, pero de hecho en sus mismas memorias él hace un capítulo completo a la masonería en Chile y la critica. Jamás fue masón, no fue masón. Y esto también es relevante, súper importante. Serrano, de nuevo, nos deja una enseñanza. Hay que ser justo. Cuando una persona es justa es porque tiene su centro interior y sabe lo que es justo y viene de adentro, no porque te lo piden. Ya no porque te lo piden de afuera y te conminan a hacer algo, otra cosa. Esas son consideraciones políticas que no tienen que ver con la ética, ¿ya? Y con la moral de cada persona. Serrano, si bien se opuso a la liberalización, de nuevo, de que impuso el gobierno militar de Augusto Pinochet y posterior cívico de Augusto Pinochet y gobiernos de la concertación, él escribe un libro que se llama Historia de la tortura en Chile. Sí. Me parece que también él, así mismo como pasa con podría considerarse negacionismo, si se quiere, del holocausto, él pone las fichas bien claras sobre lo que pasó, lo que no pasó, y con datos. Pues, él es una persona que, si bien no pertenecía a la política partidista, Pero tenía lleno de conocidos, sí, pues, tenía información de primera fuente. su hija estuvo en la Vicaría de la Solidaridad, su nieto es de izquierda, está casado con Tamara Costa, etc. Entonces hay cosas que él también defendió y atacó ahí, ¿ya? Entonces no se sumó a un afán. Muchas personas que conozco, que conocemos, pueden decir: en este momento puntual pasó algo, hubo un quiebre, llegó el momento de la revolución. ¿Cuál revolución? No importa, es la revolución. Sí importa,
sí importa, la revolución por la revolución no es importante, es un hecho social. La revolución por la revolución es una masa que no llega a puerto a nada. Exacto, y puede ser fácilmente utilizable por gente que sí tiene la información. Exactamente. Serrano entendía eso, y Serrano tenía una lucha, y si su lucha estaba contra uno y contra otro, perfecto, era su lucha, ¿ya? Y porque perfectamente uno le puede decir, es que tú sirves a los intereses oligárquicos, tal persona es marxista. Él lo sabía bien y tenía bien claro lo que estaba haciendo, y así lo hizo y nos enseñó, tanto en su obra que, como bien decimos y hacemos la bajada, era más mística en algún momento. La información siempre estuvo ahí, la postura siempre estuvo ahí, y llegó un momento en la vida de Serrano, así como nos llega un momento en la vida a todos, que tenemos que definirnos, tenemos que salirnos un poco de la comodidad en que estábamos y decir, así voy a actuar. Y eso es lo que nos deja Miguel Serrano en tanto su obra, que duró desde los años 30 hasta 2010, y su vida finalmente. Queda como un modelo heroico chileno. Exacto. Y fuertemente reconocido mundialmente, ¿eh? Sí. Entonces, claro, como decía José, finalmente lo que queremos rescatar es que Serrano no escribe desde la comodidad. Él Nunca buscó la comodidad. Nunca buscó la comodidad, siempre tuvo esta búsqueda por ¿cómo decirlo? Esta sed insaciable de búsqueda, de no sentirte cómodo, de siempre estarte superando y de encarnar tu filosofía, ¿cierto? O como él escribiera en Adolf Hitler Último Avatara, Shudi Widish Bababa. No. ¿Te acuerdas? Sí. El ser de voluntad absoluta. Exacto. Ese yo creo que es la definición de lo que buscábamos como compartir en este podcast, de una figura, como les decíamos. ¿Qué nos entrega Miguel Serrano? Yo creo que lo que más hubiese querido, lamentablemente yo no lo conocí, pero ¿qué no hubiese querido entregar Miguel Serrano? Trascender un poco a él como persona, y qué es lo que nos enseña. Y eso finalmente es lo que nos enseñó. Para él lo más importante fue la lealtad, y la lealtad con sus camaradas y consigo mismo particularmente. Así que les dejamos esa reflexión. Esperamos que les haya gustado este podcast, y bueno, la próxima semana nos escuchamos con otro capítulo más de reflexiones del devenir histórico. Nos vemos. Que tengan buena semana. Nos escuchamos el próximo lunes para ustedes.